Estamos en mi casa y voy a hablar un poquito de Los ilusionistas. Los ilusionistas trata de responder a varias preguntas que podemos resumir en tres básicas. ¿Somos realmente libres para construir nuestro destino? ¿Qué nos hace ser como somos? ¿Cómo construimos el pasado y lo proyectamos al futuro? El campo de exploración es una familia. Podría haber elegido cualquier familia, una familia inventada o una familia buscada de la historia, de la literatura o de mi proximidad, pero he elegido mi propia familia, mi estirpe materna, concretamente por razones de oportunismo, de conocimiento y de conveniencia. Y porque esa estirpe materna precisamente me hizo reflexionar desde muy poco, o más bien que reflexionar, hacerme esas preguntas de las que hablaba desde mucho antes de querer ser escritor. Se trata pues de una historia real, a la manera de Tiempo de vida, mi anterior novela. Antes había escrito siempre ficción, novelas de ficción o relatos, y cuando me enfrenté a Tiempo de vida, que trataba sobre mi relación con mi padre, sobre el viaje que trazamos en común a lo largo de la vida hasta su muerte, pues tuve que aprender a escribir una novela de esas características, es decir, una novela real en la que el material provenía 100% de la realidad. Ese aprendizaje que hice en Tiempo de vida lo he aplicado a Los ilusionistas y podemos resumir, digamos, el reto estilístico en dos elementos primordiales. Un relato de esas características, más tratándose de una realidad tan próxima, contaminada por lo sentimental, exige por un lado una honestidad radical, un desnudamiento total de los personajes, no ocultar nada, para dotarlos de profundidad, como por otra parte cualquier otro personaje, aunque sea de ficción, ¿no? Los personajes tienen que tener profundidad, tienen que albergar contradicciones porque el ser humano las tiene, ¿no? De manera que no podríamos conformarnos con personajes que provenientes de nuestra familia no tuvieran esas contradicciones también, y eso se hace pues mostrando los tonos de grises que hay en todos los corazones humanos, ¿no? Es decir, no hacer retratos estereotipados. Además de esa honestidad radical, es necesaria también una contención estilística para no dejarte llevar precisamente por ese sentimentalismo, ¿no? Dar a las palabras su significado justo y tratar de no dejarte ir demasiado, ¿no? Había un problema en Los ilusionistas, sin embargo, que no tenían Tiempo de vida, y es que en Tiempo de vida había dos personajes principales, que uno era yo y el otro era mi padre. Al referirme a mi padre, hablaba siempre de mi padre. Mi padre era pintor, pero entonces era desconocido para el medio literario y nadie se iba a ocupar de indagar excesivamente quién era ese pintor, padre de Marcos Giral Torrente, del Marcos Giral Torrente que hablaba en el libro. En el caso de Los ilusionistas, hay un personaje que tiene una proyección pública, que es mi abuelo, que era escritor, y quería en la medida de lo posible invisibilizarlo. Es decir, para mí, confieso que era una carga la relevancia pública de mi abuelo escritor, ¿no? Me habría sentido mucho más cómodo si hubiese sido viajante de comercio o financiero o hubiese tenido cualquier otra profesión. Al fin y al cabo, lo que yo hago en Los ilusionistas es explorar los conflictos de una familia. Es una autopsia familiar. Las deslealtades, los amores, las proyecciones, las subjetividades, etc. Pero que mi abuelo fuese conocido podía darle una dimensión extra que no me interesaba, porque yo analizo mi familia como si fuese cualquier otra. De ahí vino la necesidad de ocultar los nombres. Nunca me ha gustado mucho los nombres propios en las ficciones ni en los relatos reales de estas características, porque me parece que establecen una barrera con el lector, porque vienen cargados de significado y en la medida de lo posible siempre he tratado de ocultarlos. Pero en este caso era más necesario que nunca, porque lo importante del libro no es el hecho de que uno de esos personajes sea conocido. Lo importante del libro es analizar a una familia, y digo ya que es irrelevante en ese análisis de la familia la condición de persona pública o famosa de uno de los personajes. De forma que elegí invisibilizarlos en la medida de lo posible, pues utilizando las iniciales. Escribir este tipo de libros con personajes reales y además personajes de tu entorno tiene una dificultad, y es el peligro de hacerles daño.
de que sufran por las cosas que escribes bajo ese condicionamiento del que hablaba de la honestidad radical, ¿no? De mostrar lo bueno, lo malo, lo regular, de desnudarlos. En este libro la mayor parte de los personajes, casi todos, están muertos, con lo cual la libertad es un poco mayor. Siempre hay un intento de una piedad que se superpone sobre ese desnudamiento y la convicción íntima mía como escritor de que al fin y al cabo sus pecados, entre comillas, son veniales, de manera que no estoy hablando de asesinos en serie ni de nada parecido, ¿no? Sino que estoy hablando de personas al fin y al cabo normales que tuvieron sus luces y sus sombras, pero como cualquier otro, ¿no? Esa es la condición humana, con lo cual tampoco es grave lo que se cuenta de ellos. Pero bueno, en cualquier caso, uno siempre escribe más cómodamente de los muertos. En este libro solamente hay un vivo, aparte de yo mismo, que aparezco transversalmente y que quizás soy el personaje principal. Aparte de mí, el otro vivo es mi madre, ¿no? A la que le dedico el último capítulo. Es el último capítulo por dos razones. Primero, porque ser la única persona viva del libro y mi madre me hacía temer más ese texto que otros, y lo dejé para el final. Pero también es el último por razones estructurales, porque es, digamos, cerrar el libro en un momento de especial emotividad, en un momento cumbre, ¿no? Cualquier libro tiene también algunos guiños autorreferenciales que el lector puede o no identificar. En este caso, el paralelismo con Tiempo de vida es evidente. Tiempo de vida estaba dedicado a mi padre, a nuestra vida en común, y este es un poco más complejo porque hay más personajes, pero digamos que es el mundo de la madre. Es normal que la madre, por lo tanto, aparezca al final, pero también eran normales mis miedos al estar ella viva, ¿no? Con lo cual, bueno, pues demoré la llegada a ese texto y lo he construido quizá de una manera un poco diferente de los otros, ¿no? Elípticamente surgen algunos de las sombras, digamos, y luego hay una serie de diálogos inventados que mantengo con ella, que es lo único de invención del libro, que son unos diálogos inventados, bueno, pues que me permiten no haber tenido que sacar ciertos temas con ellas. Respondo a la manera a la que ella creo que habría respondido en esos diálogos, pero también me sirve como por razones estructurales de recapitulación. Y creo que, bueno, pues es un bonito broche para el libro. Bueno, en esa búsqueda de qué es lo que nos hace ser como somos, en el caso concreto de esta novela, Los ilusionistas, se trataba de averiguar por qué los ilusionistas eran ilusionistas. Luego hablaré de las características de los ilusionistas. Para dar respuesta a esa pregunta del por qué los ilusionistas eran ilusionistas, pues he tenido que trazar un retrato de cada uno de los ilusionistas. Pero como se explica también en el libro, no hay una causalidad tan fácil de definir en ninguno de los acontecimientos que nos definen o en ninguna de las características que tenemos. Es decir, no hay una sola respuesta para responder a por qué somos como somos. Todo es una cadena que nos remonta al infinito. Podemos decir que unos hijos son como son porque sus padres les dieron determinada educación o les transmitieron determinados traumas, pero sería erróneo porque a su vez esos padres son a su vez consecuencia de otros padres que a su vez son consecuencia de otros padres. Luego la cadena es infinita, digamos, ¿no? Y además no solo nos influyen los padres, nos influyen infinidad de cosas. Pero bueno, de alguna manera, como no se trataba de escribir una saga islandesa, sino que tenía que ceñirme a una novela en la que me impuse además el corsé de que no fuese demasiado larga, pues me remonté solamente a los padres de los ilusionistas, ¿no? De forma que el libro arranca con un retrato de esos padres a través de una correspondencia real que yo he versioneado. He versioneado porque al ser real la correspondencia, pues utilizarla me exigía pedir unos permisos que no es que me hubiesen negado, pero que me daba pereza pedir, y las he versioneado, las cartas originales. Creo que han perdido quizá un poco de frescura, pero creo que han ganado en integración con el resto del texto. Luego hay una especie de novela de iniciación autobiográfica en la que hablo de mi infancia, y a continuación vienen los retratos de cada uno de los ilusionistas, el último de los cuales es mi madre. Igual que las cartas, utilizo otro tipo de materiales que rompen, digamos, la narración lineal. Utilizo fragmentos de diarios míos,
utilizo textos ya publicados escritos por mí, obituarios por ejemplo, y eso me permitía romper esa linealidad. Me parecía que ceñirme a una narración, digamos, lineal, podía resultar demasiado monótono, ¿no? Entonces el utilizar diversos materiales pues, me permitía romperla y además hacer que las diversas capas del texto se integrasen mejor, ¿no? Porque además de el análisis de esa familia, la autopsia de esa familia, el texto también tiene una parte fundamental que ya aparecía en Tiempo de Vida de otra forma, pero también que es incorporar cómo se escribió el libro al propio argumento del libro, ¿no? Es decir, en muchos momentos me retrato a mí mismo, digamos, escribiendo el libro, retrato en elipsis, quiero decir, no salen las fechas en las que se ha escrito cada uno de los textos, o hay referencias al momento en los que han sido escritos. Esto también es porque me interesaba reflejar que el libro ha sido escrito a lo largo de bastantes años, ¿no? Es decir, los primeros textos del libro son de 2012, 2013 y los últimos de 2023. Es un libro que ha necesitado una larga cocción porque, por un lado, necesitaba que algunos acontecimientos de la vida se resolvieran, es decir, necesitaba esperar a la vida, y por otra parte también necesitaba depurar un poco mi mirada sobre algunos acontecimientos. Tenía cierto resentimiento hacia alguno de los personajes del libro y necesitaba eliminar ese resentimiento para ser capaz de escribir el libro. Durante toda la escritura del libro manejé un título en el manuscrito que luego al que renuncié finalmente porque me parecía que era demasiado largo y no demasiado descriptivo de lo que sucedía en el libro. Y de pronto di con uno que me parecía que tenía las virtudes que tienen que tener un título, que es brevedad y que de alguna forma expliquen, ¿no?, el libro de una forma muy básica. Di con Los ilusionistas. Los ilusionistas definen a los personajes del libro porque los personajes del libro son personas de alguna forma inadaptadas a la realidad, a las rudezas de la realidad, que de manera unas veces inconsciente y otras veces consciente han optado por caminos alternativos, tejiendo realidades de ficción más cómodas que la realidad real, por decirlo de alguna manera, ¿no? De ahí la palabra ilusionistas, porque viven de ilusiones y hacen ilusionismo para procurarse un entorno más cómodo. La paradoja es que muchas veces ese entorno más cómodo que intentan crear pues resultó ser bastante más incómodo. Esto que decía de que necesitaba, digamos, depurarme y desprenderme de esa mirada resentida es importante porque el libro no es una catarsis. Es decir, los conflictos que refleja fueron solucionados en la vida, no ha sido necesario solucionarlos en la escritura, ¿no? No me gusta esa idea de la literatura como catarsis. Yo creo que la literatura es siempre una indagación en la condición humana, es siempre la búsqueda de unas respuestas a unas preguntas que generalmente no se consiguen. Es decir, la única manera de responderlas es mediante otras preguntas, ¿no? Solamente las respuestas simples, y la buena literatura no va de eso, tienen respuestas simples, ¿no? Aquí no hay respuestas. En esa pregunta que planteaba al inicio de qué es lo que nos hace ser como somos o qué somos, pues se podría decir, por decir algo, pero también es una huida hacia adelante, que no es una respuesta en realidad, es que somos una gran masa de vida en la que se entrecruzan otras. Tan sencillo como eso y tan complicado como eso, porque ¿qué otras vidas se entrecruzan en la nuestra? Infinitas, desde nuestros vecinos, los libros que leemos, nuestros padres, por supuesto, nuestros amigos, etcétera, ¿no? Pero somos eso, una gran masa de vida en la que se entrecruzan otras. Yo creo que los libros, por lo que decía también antes acerca de la catarsis, no transforman al escritor. Si acaso nos hacen más viejos porque sumamos a nuestros años todos los años que nos llevan a escribirlos, pero no nos transforman. Sí están escritos con la voluntad de transformar al lector, ¿no? O que el lector encuentre en esos libros un espejo de sí mismo, que se produzca una identificación, que se dé ese milagroso viaje en el que consiste al fin y al cabo siempre la literatura, que es partir de lo particular, de una historia concreta inventada por el escritor o su propia historia, la del escritor, concreta, y partir hacia lo general, ¿no? Que sería ese territorio que es compartible por otros.
Este libro tiene absolutamente esa voluntad. Creo que es un libro que se podría haber escrito sobre cualquier familia, pero yo he decidido escribirlo sobre la mía.